Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Hemos hablado de la sexualidad en distintos ámbitos. Sin embargo, nos falta responder ¿por qué nos cuesta hablar de sexualidad? ¿Qué motivos hay para no hablar del tema? ¿Y cuál es su verdadera importancia? Acompáñanos junto a Alex y Marcelo para profundizar más sobre este importante tema. Bienvenido a todos, una vez más Entre Semana. Estamos esta vez sin Erika, pero vamos a aprovechar esta semana para cerrar el tema acerca de sexualidad. Hemos estado hablando ya por varias semanas acerca de este asunto y explorando las razones por las cuales no se habla en casa. Hemos hablado acerca del abuso sexual, hemos hablado acerca de la sexualidad distorsionada, hemos hablado acerca de el tema de con los hijos. Hablar acerca de la sexualidad con los hijos, también entre parejas. Y mucho de esto yo creo que si vamos tomándolo por cada lado, tiene su valor, pero quisiera hoy como que cerrar el tema y hablar un poco acerca de la idea general. O sea, ¿por qué es un tema? Cerrarlo y unirlo. Cerrarlo, sí, atar todos los cabos sueltos, ¿no? Es interesante cuando recibimos sugerencias y mensajes sobre los temas para poder hablar. Este fue de los más comunes, sí, ¿no? Porque de eso no se habla, ¿no? Por diversas razones. Pero claro, lo vimos por separado en distintas áreas, pero ahora cómo verlo global. Por eso el episodio de hoy le llamamos sexualidad e identidad, ¿no? Pero, ¿por qué piensas que en términos generales, más allá de los 4 episodios anteriores que vimos aspectos específicos, ¿por qué crees tú que el tema de la sexualidad es un tema tabú? Bueno, creo que hay una cosa que hay que entender y desafortunadamente la cultura ha tratado de desvincular estas dos cosas. O sea, nosotros como seres con cuerpo y alma, y han querido hacerlo simplemente una cuestión de cuerpo, cuando hablan incluso acerca de la libertad sexual, están hablando de la libertad para hacer lo que yo quiero con mi cuerpo, sin consecuencias. Ahora, esas consecuencias muchas veces lo ligan con tener un bebé. Entonces, claro, cuando hablan acerca de protección o la píldora, dicen que la revolución sexual vino a través de una píldora. Pero yo creo que las semillas de la revolución sexual se fueron plantando mucho antes, cuando trataron de desvincular. Desligar, ¿no? Sí, y hacer que, bueno, o sea, lo que sucede en mi cuerpo, sucede en mi cuerpo, lo que sucede en mi alma, en mi espíritu, eso es muy por aparte. Es interesante porque es una discusión vieja. Los corintios estaban hablando acerca de esto, ¿no? El cuerpo para la comida para el cuerpo, Dios destruirá a los dos. Y es donde Pablo dice, corrige ahí. No, ustedes no saben que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Muchas personas usan ese versículo como para hablar acerca de... Cuida tu cuerpo, haz ejercicio. Haz ejercicio, sal a correr, toma menos soda y todo lo demás. No, o sea, está en un contexto de sexualidad. Y de que no podemos separar nuestra dimensión física, ¿no? Somos seres indivisibles, somos una unidad donde lo que pasa a nivel sexual afecta a todas las áreas de mi vida. Absolutamente. Y no podemos separarlas. Sí, escuché una vez un pastor decir, este tema de sexualidad impacta mucho más de meramente lo físico. ¿Por qué piensas que una violación es algo que marca un antes y después en la vida de una persona? Si fuera solamente físico, sería como, no sé, un moretón en el brazo y ya se acabó. Cuando eso impacta de una manera muy profunda nuestra todo, identidad. Claro, exactamente. Rompe lo más profundo del ser, quiebra identidad, destruye la vida. Sí. Si solamente sexualidad, como muchos lo quieren hacer ver, como algo corporal, hay una contradicción entre aquellas personas, ¿no? Porque es el ejemplo que acabas de dar, tristísimo y doloroso, muestra que no es así, ¿no? Que es inseparable, y no solo inseparable, sino que yo siento que a veces, hay muchas razones por las cuales no se habla, ¿no? Desde
culpa, ignorancia, 10.000 cosas que a lo mejor vienen, crianzas, experiencias, traumas vividos, donde ¿cómo voy a hablar de eso? ¿No? Claro. Por otro lado, pienso que también hay un tema de un miedo a la vulnerabilidad, porque hablar de sexualidad implica una desnudez, ¿no? Y no me refiero a desnudez necesariamente física, o sea, implica llegar a después de eso que hay, es lo más íntimo, Sí. es lo que nos cubrimos todos los días, Claro. ¿no? Con nuestra ropa. Por lo tanto, yo creo que por eso nos evitamos llegar ahí. Pero ahí es donde viene, personalmente, para mí el punto. Porque como el tema de la sexualidad tiene efecto en todas, o trascendencia en todas las áreas de la vida, ¿cómo logra una persona que ha creído en Cristo como su único Salvador, que ha entendido que su identidad está en Cristo, y dice, sí, ok, soy completo en Cristo, cuando trata de expresar esa identidad, encuentra una sexualidad rota? Rota, distorsionada, Sí. dañada, traumatizada, llámale como quieras, según la experiencia vivida. Entonces es como que se genera un quiebre o una falta de armonía, hay disonancia en decir, claro, soy completo en Cristo y es una realidad, pero cuando bajo eso a la experiencia de la expresión de mi sexualidad en los parámetros de Dios, me encuentro que hay cosas que no van. Y claro, no lo hablo y voy por la vida tratando de vivir mi identidad en Cristo con una sexualidad rota, ¿no? Y creo que muchas veces ahí está la razón por la cual no se habla. Claro. Porque es meterse en temas muy dolorosos, muy difícil. Sí, y como cada uno ha estado tapando los baches, por decirlo, de su esa área de su vida, cuando entran a una nueva etapa donde son los padres, son los que aconsejan, los que guían a sus hijos, pues su manera de sobrevivir ha sido con el silencio, Claro. ha sido no hablar del tema. Y tal vez hay un miedo de que si yo trato de hablar esto, es o revivir cosas que yo no quiero revivir en mi propia vida, o hablar acerca de cosas que nunca solucioné o nunca resolví en mi propia vida. Simplemente decidí no hablarlo y punto. Vivo con esos temas pendientes, asuntos pendientes que duelen, y para evitar que sigan doliendo, construyo fortalezas y murallas, ¿no? Sí. Muchas Muchas veces pecaminosas alrededor. Claro. Y claro, no hay una mala intención, ni estamos hablando de que una persona dice, a mí no me importa, no. Pero sí hay una razón. Y creo que mientras no encontremos esa razón, vamos a seguir con temas de sexualidad tabú. Claro. ¿No? Sí. Y no se habla, y, Sí. no y se eterniza, o sea, el círculo se mantiene en las generaciones que siguen. Sí, ¿no? sí. Y creo que lo que decimos, ¿no? Un miedo a la vulnerabilidad, una cierta culpa por asuntos pendientes, pero creo que también hay una vergüenza por cuestiones que son totalmente naturales. He hablado con diferentes personas y como que con mucha pena dicen, bueno, es que me atrae la mirada las mujeres. Y es como que, ajá, ¿y? O sea, Dios nos creó con una atracción hacia el sexo opuesto. Y el problema es cuando hay esa mirada rayo X o esa mirada intencional, pero reconocer de que hey, soy una persona que tiene una sexualidad. Claro. Dios me creó así, y más cuando los niños se están desarrollando, su cuerpo está cambiando, hay un montón de cosas que están sucediendo que puede llenar a un joven con vergüenza y peor cuando se trata mal en familia, claro. ¿No? Ahí es donde hay una sensación de, no, yo no voy a hablar de esto, no lo voy a tocar, el tener una expresión sexual es malo,
Claro. Por lo tanto... cualquier cosa que esté relacionada a la sexualidad, sí, voy a ser avergonzado, ajá, ¿no? Entonces no digo nada. Y creo que la manera de contrarrestar esto es decir, sí, el sexo y la sexualidad tiene su lugar y es perfectamente normal, solo que tenemos que entender que esto es algo tan ligado a nuestra identidad y que llega tan profundo, solamente se puede expresar dentro de un compromiso profundo. El compromiso profundo es el matrimonio. Es chistoso, sería chistoso si no fuera tan triste, el hecho de que como que la revolución sexual está dando una vuelta de casi 180 grados, donde ahora están hablando acerca de consentimiento. Y antes en los años 60 era sexo libre, con quien te encuentres en Woodstock, ahí vamos, ¿no? Y ahora estamos llegando a un punto donde no hablando acerca de normas que vienen de la Biblia, sino que totalmente salidos de teorías feministas y teorías mundanas, están llegando a una conclusión como que, no, para poder entrar en una relación sexual se necesita consentimiento. Entonces yo como que a veces hablando como que medio de broma digo, sí, ¿no? Como que sería bueno tener un tipo de contrato, ¿no? Donde prometen serse fiel el uno y el otro por el resto de sus vidas, ¿no? Algo así, creo que eso sería la forma. Sí, se llama matrimonio. No, ahora, y terminan tomando el tema de consentimiento para justificar. O sea, por un lado se contradicen y por otro lado hay una justificación de aberraciones, ¿no? Pero fue con consentimiento, ajá, ¿no? Pensando sobre todo en temas de abuso, creo que es súper importante remarcar el hecho de que como padres siempre estemos oídos, atentos, generando ese espacio para hablar. Erika nos hablaba de esos focos amarillos, siempre escúchalo, créele. O sea, tenemos que creer a nuestros hijos. Después averiguaremos, después veremos qué sucedió, indagaremos en el tema, pero si yo a la primera que mi hijo cuenta algo, mi hija cuenta algo relacionado a su sexualidad, y lo primero que hago es ponerlo en tela de juicio, ese hijo jamás va a volver a hablar. Debo generar ese espacio donde, ok, gracias por contarme tu historia, te voy a creer, voy a hacer algo al respecto. Y ahí pedir ayuda, pedir la orientación necesaria, hacer todo lo que se tenga que hacer, pero generar ese espacio. Claro. ¿No? Sí. Y no solamente generarlo, cuidarlo, mantenerlo, ese espacio de comunicación abierta. Sí. Ahora, tú dijiste algo muy interesante en cuanto a identidad, y creo que vale la pena hacer énfasis en eso. Mi identidad no depende de mi sexualidad. Yo creo que esa ha sido la mentira que todo este movimiento de sexualidad distorsionada ha querido hacer. ¿Ok? Sí. Eso es lo que tú sientes, entonces eso es lo que tú eres. Eso es lo que tú crees, así te autopercibes, entonces eso es lo que tú eres. No, mi identidad no depende de mi sexualidad, pero sí está íntimamente relacionada. O sea, no es que mi sexualidad define mi identidad. No, mi identidad está en Cristo, ¿no? En Gálatas capítulo 3, porque están en Cristo, no hay esclavo, libre, judío, griego, dice varón y hembra. Y no está hablando de que no existe esa distinción, está hablando de que es algo mucho más grande que mi sexualidad. Pero en la expresión de esa identidad, cuando hay una sexualidad rota, dañada, distorsionada, afectada por X o Y, necesitamos poder hablar de esos temas de sexualidad para que mi identidad en Cristo encuentre mayor expresión, o sea, mayor plenitud, quizás sería la palabra, ¿no? Sí. Porque claro, no es que somos más o menos, pero esa identidad se va expresando en todas las áreas de mi vida, afecta todo mi ser. Claro. Afecta mi sentido de tiempo. Mi pasado lo vivo con otros ojos, mi presente lo enfrento con otros ojos, mi futuro lo enfrento con otros ojos. Afecta mis relaciones interpersonales, afecta mis relaciones mi relación matrimonial, mi relación con los hijos, etcétera, etcétera. Entonces, claro que la identidad no depende de la sexualidad, pero está tan íntimamente relacionada que no hablar del tema sí termina afectando la identidad.
en Cristo. No sé si me hice bolas o si Sí, se entiende el concepto. Sí, entiendo. O sea, la idea es, o sea, no es parte de tu identidad, pero desafortunadamente vivimos en un mundo y una atmósfera donde si no soy enfático en recordar de que mi identidad se encuentra en Cristo y yo no soy mi preferencia sexual, yo no soy mi género, yo no soy, o sea, nada de esas cosas, pero sí está ligado a, voy a terminar con una idea distorsionada. Es interesante ahora que hay muchos cambios de leyes y todo en cuanto a esta parte, o sea, la expresión sexual. Cada vez que una persona se opone, por ejemplo, al matrimonio gay o a una ley en contra una ley que tiene que ver con los transexuales que pueden cambiar frente al gobierno, lo que sea, siempre salta la misma frase del campo de la LGTBQ. Ellos dicen, están tratando de negar mi humanidad. Y es como que toda la expresión de lo que significa ser humano lo envolvieron en una expresión sexual. Y me da un poco de tristeza por esas personas porque toda su humanidad se redujo a eso. Y digo, la verdad es que hay que elevar tu humanidad. Claro. Hay que reconocer que tú eres mucho más que simplemente una expresión sexual. Ahora, hablamos acerca de esas distorsiones. No creo que llegamos al fondo acerca de las cosas que puede ir afectando que termines teniendo esa expresión sexual, lo cual son diversas y muchas, y creo que no da tiempo para entrar a ese tema. Pero es muy interesante lo que planteas. O sea, porque en el episodio de Sexualidad Distorsionada mencionamos un libro de Christopher Yuan, Ya no vivo yo, está en español, y tengo su libro acá, y él dice, cuando entendió quién era en Cristo, él se hizo una pregunta: ¿quién soy yo aparte de mi sexualidad? Y se dio cuenta que no tenía respuestas. Claro, porque había hecho de su vida su sexualidad. O sea, había reducido, como dijiste tú recién, su humanidad a su sexualidad. Entonces él tuvo que entender, y algo que hablamos y lo mencionamos muy, muy rápido en el episodio de Sexualidad Distorsionada, es que tuvo que entender que lo que Dios quería o lo que Dios le daba en Cristo no era heterosexualidad, era una nueva identidad en Cristo, ¿no? Y eso es lo que eleva la humanidad de una persona, ¿no? Porque Dios te ve no como una expresión sexual solamente. Exacto. Te ve mucho más que eso. Por eso al final en Cristo, por eso el llamado de Cristo es: venid a mí, todos los que estáis trabajados, cargados, ¿no? El hecho del Evangelio para todo aquel que en él cree es que no hay simplemente quien quiera venir a Cristo va a poder encontrar en él aquello que nada ni nadie más te va a poder dar. Y creo que esto también es una perspectiva que hay que tomar en cuenta, aún teniendo una concepto, estoy haciendo comillas, no me puedes ver, pero un concepto bíblico de la sexualidad, porque hay personas que, qué sé yo, estando casados, hay una situación y la actividad sexual dentro del matrimonio tiene que o ponerse en pausa o hasta cambiar o algo sucede. Viene alguna enfermedad, hay un cuadro X o Y. Y puede llegar una crisis de identidad donde dices, no, o sea, si esta parte de mi matrimonio no lo tengo, si yo no tengo esta expresión, entonces
se acabó o como que yo esto lo necesito. Incluso para las personas que no se han casado y tal vez ya sus prospectos de matrimonio ya cada vez más se están poniendo más difíciles. Decir, hay una parte de mi humanidad que no pude expresar. Yo creo que también hay que empezar a ver y empezar a rascar. ¿Será que hay una parte de tu expresión sexual que lo has envuelto en tu identidad, y al quitar eso dices, me siento menos humano? Claro. Ahora vamos a hablar un poco más acerca de eso más adelante, pero creo que es importante entender eso. O sea, 1, tu sexualidad está íntimamente relacionada con tu identidad, pero 2, tu sexualidad no es tu identidad. Está muy cerca, pero no te define. Sí, y eso creo que es importantísimo. Y lo tercero sería, cuando entendiste tu identidad en Cristo, empieza a hablar de estos temas para que lo que eres en Cristo lo puedas vivir plenamente. Lo que dice Juan capítulo 10, ¿no? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y eso no es una promesa de eternidad. Está hablando de la plenitud, de entender que mi vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando entiendo eso, esa nueva identidad termina teniendo un impacto profundo en todas las áreas de mi vida. Entonces, seguir teniendo tema tabú, seguir no hablando de tema de sexualidad, lo único que hace es colocar freno a entender quién soy en Cristo e ir profundizando aún más, ¿no? Porque pienso en las palabras de Pablo en Gálatas capítulo 2. Con Cristo estoy juntamente crucificado, he sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. ¡Wow! Esto es increíble. Ahora vive Cristo en mí. Entonces debería eso hacer una transformación tan grande en mi vida que no haya cuartos en los cuales, ahí no te metas, no entras, ¿no? Sí. Aquí no entres, porque me duele que llegar ahí. O como dijiste tú, he puesto candados en esa habitación, porque a lo mejor hay algo que no he entregado a Dios, hay algo que lo he endiosado, lo he idolatrado, como, es que eso es lo que, como decías tú, ¿no? Yo soy, y mi sexualidad no define mi identidad, ¿no? Pero una sexualidad sana va a hacer que mi identidad en Cristo encuentre mayor profundidad. Así es que, bien, creo que podríamos seguir hablando tanto, ¿no? Sí. Pero ánimo. Primero, si eres soltero, habla de estos temas con alguien que, no sé, que sea un referente para ti, un consejero, el que te discipula. Porque quizás hay miedos a futuro, y mucho es porque has puesto este aspecto de sexualidad de una manera en un lugar que no debes, ¿no? Pienso en los matrimonios, hablen del tema, no se guarden nada, tengan la libertad y la suficiente confianza para hablar los temas que a lo mejor uno dice, es que hablar de esto va a doler mucho. Siempre va a ser mejor hablar, aunque duela, que evitar hablar, porque eso aumenta el dolor. Claro. Totalmente. Sí, y entender que de aquí van a nacer un montón de otros temas acerca de tu propia identidad. Como están tan ligadas las cosas, inseguridades, preocupaciones, mentiras que has creído acerca de ti mismo. O sea, por ahí van a empezar a salir. Y creo que sí puede dar miedo, pero es absolutamente necesario. Sí. Y desafortunadamente por esa misma razón es por la cual no se habla en casa. Así es. ¿No? Así que ánimo, ¿sí? Vamos a hablar y a seguir. Bien, bueno, listo, ahí lo dejamos. Hasta la próxima semana, nos estamos viendo. Gracias. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web Iglesia Conexión Vertical /Entre Semana, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta la próxima.